En la actualidad, energía eléctrica es sinónimo de desarrollo y bienestar humano. Es inconcebible remontarnos a épocas en donde se podían desarrollar todas las actividades cotidianas sin el uso de este servicio que hoy es indispensable. Son varias las fuentes energéticas, sin embargo hoy en día las hidroeléctricas son imprescindibles a nivel mundial, derivado de su bajo costo de producción en este sistema. La generación de energía eléctrica derivada de las hidroeléctricas es mucho más económica que la generada por productos derivados del petróleo o carbón, considerando que en los últimos meses se ha incrementado el precio del hidrocarburante, desatando una serie de acontecimientos negativos, con los cuales ha llegado a costar inclusive hasta más de $145 por barril. Es imprescindible que Guatemala busque alternativas que representen una oportunidad para frenar esta situación catalogada como muchos por algo insostenible. Algunas personas por desconocimiento en Guatemala ven las hidroeléctricas con escepticismo. Sin embargo, vale la pena tomar como ejemplo a países tales como China, Brasil y Costa Rica, que han encontrado en ellas una fuente de energía limpia y económica. La hidroeléctrica Pasabien, situada en Río Hondo, Zacapa, Guatemala, es un proyecto que resalta la importancia de impulsar este tipo de energía renovable, limpia, sin contaminación y eficiente para Guatemala, porque utiliza el agua para generar energía, lo que permite mantener los costos bajos y con ello contribuir al desarrollo del país, de igual forma llevando beneficios a las comunidades circunvecinas. Bienvenidos a Inversión y Desarrollo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Eber González, presidente de Hidroeléctrica Pasabien. Sea bienvenido, ingeniero González. Muchas gracias. El tema de las hidroeléctricas hoy en día es relevante, es imprescindible y no hay nación en el mundo que pueda dejar de abordar el tema. En Guatemala tenemos un alto potencial, sin embargo no hemos aprovechado estos recursos que son muy importantes. ¿Cuál es el porcentaje de generación de energía que se hace a través de hidroeléctricas en Guatemala? Mire, actualmente pues hay una estimación, un monto integral de 1.600 megavatios, de los cuales 650 megavatios son generados por hidroeléctricas. Esto implica que aproximadamente se está arriba de un 30%, pero es un recurso que está siendo subutilizado porque hay una gran capacidad de recurso hídrico en la República de Guatemala. Podríamos estar generando más del 100% y vendiendo esa energía a todos los países de Centroamérica y a la parte sur de México, inclusive. Sí, eso es un hecho. Lo que se tiene como capacidad es aproximadamente hasta 7 o 10 veces lo que se tiene totalmente instalado. Esto implica que ahorita, con una disponibilidad que se ha hecho estimas entre 7.000, otros dicen que hay 10.000 megavatios, esto cubriría la totalidad que tenemos ahorita y nos permite llegar hasta el año 2050, decirle una proyección, con los recursos propios del país. Tenemos que tomar decisiones entonces de mediano y largo plazo. Desafortunadamente la política energética en los últimos 20 años no ha sido atendida. Ahora, ¿cuáles son los beneficios, las ventajas de las hidroeléctricas? Básicamente pues se tiene un recurso propio del país, se rompe la dependencia con recursos del extranjero y principalmente en esta época en la cual el petróleo se ha ido para arriba en un costo exagerado, menos de lo que se tenían expectativas. Hace 2 o 3 años se pensaba que era más estable el costo del petróleo, no obstante salía más cara la generación de energía con el recurso térmico del petróleo. Ahorita con esto que está tomando esta crisis a nivel mundial, las hidroeléctricas adquieren una importancia vital para el desarrollo y suministro de energía que requiere un país. Además del bajo costo en la generación, ¿qué otros beneficios tangibles podemos tener de las hidroeléctricas? Sí, esto es algo que implícitamente se había tomado en cuenta anteriormente para promover el recurso hídrico, ya que es un recurso renovable. Esto implica que no se consume el recurso ni
se contamina el medio ambiente. O sea, por eso se dice es una energía limpia. Hay proyectos específicos a nivel de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto es uno de ellos, que establece que se debe dar un reconocimiento por parte de los países industrializados que generan grandes cantidades de carbono, gases, CO2, que van y limitan la estabilización de las temperaturas en la Tierra, y que ahorita están generando un incremento calorífico en las mismas, con una proyección que ya empieza a formar serias inquietudes a nivel técnico profesional, y entonces ahí es donde se busca ya un apoyo para los proyectos de hidroeléctricas que son recursos renovables que no contaminan el medio ambiente. Interesante, entonces hay varios elementos. Hay un bajo costo en la generación de energía, no hay ninguna contaminación en el medio ambiente, no están utilizando el agua, o más bien dicho, sí la utilizan, pero no la consumen. Es una gran diferencia. Ahora es una energía limpia y está prácticamente ayudando a mantener un adecuado ambiente, lo cual obviamente quiere decir que las hidroeléctricas están interesadas en que haya una buena precipitación pluvial, es decir, una caída de lluvia adecuada en las áreas, para que mientras más agua tengan, más energía puedan generar. Sí. Esto implica que el recurso de una hidroeléctrica es el caudal del río, entonces ese caudal hay que mantenerlo. ¿Y cómo se mantiene? Yendo a ver cómo están las cuencas, si hay déficits, hacer programas de reforestación, canalizar lo más adecuadamente posible el canal de los ríos para que todo sea de una función permanente, natural, y que se capte cada vez más humedad que está en el medio ambiente, que es la captación del oxígeno que se mantiene, que en periodos húmedos está presente, pero en el seco desaparece un poco, y si hay árboles, si hay humedad, si hay bosques, mantienen la humedad del medio ambiente, humedad que se transforma en agua que va hacia los ríos, la vertiente de los ríos. Es decir, entonces, que las hidroeléctricas, como parte importante de su operación, ayudan a velar porque los caudales de agua estén adecuados, inclusive se mejoren el mantenimiento de las cuencas, el tema de reforestación, y asegurar que prácticamente se den las mejores condiciones, porque a mayor caudal, mayor posibilidad de generación, y eso seguramente también ayuda a las comunidades circunvecinas para que puedan tener más agua después de la casa de máquinas donde se genera la energía. Interesante, entonces estamos desarrollando el tema de la hidroeléctrica de Inversiones Pasabien. Vamos a un corte y luego continuamos. Del programa respecto de la hidroeléctrica Inversiones Pasabien. Hablábamos hace un momento de distintos temas. El área de reforestación es muy importante para mantener el caudal en los ríos, pero también para generar oxígeno y también para aprovechar ese potencial forestal que tiene Guatemala. ¿Qué proyectos está desarrollando su hidroeléctrica en el área de reforestación? Sí, nosotros tenemos un programa que empezó en el año 2004. Ahí pues es muy difícil el aspecto topográfico, es quebrado, y geológicamente es pura roca, piedra caliza y todo. Porque está ubicada en la Sierra de las Minas. Entonces se dijo, bueno, aquí hay que hacer el esfuerzo, y se inició la reforestación con un promedio como de 30 hectáreas anuales. Actualmente llevamos 130 hectáreas reforestadas con mantenimiento adecuado, que desde la siembra, entonces empieza el cuidado, protección, ¿cómo se llama? Riego, etcétera, hasta que la planta llega a una altura donde ya se sostiene ella sola. Entonces ahí hay que cuidarla de plagas y etcétera. O sea, es un trabajo complicado, y principalmente por la ubicación de las áreas que se están trabajando, con una pendiente muy significativa, pero es una impresión muy buena ahorita, que se dice pues que nosotros consideramos que es un ejemplo
para la región de lo que se puede hacer en áreas que aparentemente están difíciles de lograr o recuperar el aspecto de forestación. 150 hectáreas, ¿de qué cantidad de árboles pudiéramos estar hablando aproximadamente en este proyecto total? Mire, ahí pues se ponen aproximadamente, son como acá a una distancia de 3 metros, sí. Se pone una planta, entonces 3 metros cuadrados en 1 metro, tienen que haber 4 árboles. 4 árboles en 1 hectárea, entonces allá nos vamos a 10,000 por 4, ¿ah? O sea sí. Que son aproximadamente, se han puesto como 40,000 por hectárea y multiplicado por las 130, sí, o sea que sí es una cantidad grande. Estamos hablando de varios millones. Sí, sí, o sea que el trabajo que ahí se ha hecho intenso. También hay que seleccionar la especie. En este caso se ha tenido el convenio y asesoría con INAV, quien recomendó una especie de acuerdo a las características de la región, que es el Pinus o carpa, y en general pues todo esto ha sido satisfactorio, y el logro después de haber tenido experiencias duras y difíciles en los primeros años, ¿verdad? Relevante, entonces han contribuido a la reforestación, sí. Lo cual ayuda a que haya una mayor cantidad de lluvia, sí. Más agua, más sí. Caudal, y además genera fuentes de trabajo por todas las labores también. Adicionalmente, las fuentes de trabajo que se generan en la construcción de una hidroeléctrica que puede durar de 3, 4 a 5 años. En algunos proyectos intervienen cientos de personas, en otros miles inclusive, y además llevan mucha liquidez económica que obviamente oxigena la economía de las poblaciones. Sí, eso es un hecho, y nosotros pues ahorita prácticamente este programa se ha desarrollado en la propiedad de la empresa, pero se tiene la necesidad de revisar qué es aguas arriba, que es donde viene el caudal que utiliza la hidroeléctrica, y en este sentido se están haciendo estudios para el área noroccidental de las cuencas, y se ha visto principalmente el efecto de los huracanes Mitch y el Stan, efecto que tuvo en lugares, regiones donde ni siquiera se tiene un conocimiento. Con fotos aéreas se ha llegado a determinar ciertos lugares donde han habido deslaves y la presencia de arena que se ha ido bajando y llegando a lo que es la presa de la hidroeléctrica, que ha tenido una función adecuada de contención, y aguas abajo que ya están las comunidades y todos los que hacen uso. Entonces ahí es importantísimo preocuparse a nivel institucional. Nosotros queremos esto en corto plazo, hacerlo del conocimiento de las instituciones y lograr programar una acción integral para proteger esto. Se ha determinado áreas que requieren reforestación en esos puntos donde le refiero, y adicionalmente trabajos para darle mantenimiento y sostenimiento a esas partes y porciones de derrumbes que se generan y que producen todo ese asolvamiento que se va siempre abajo a las partes debajo, topográficamente, partes bajas del caudal del río. Es decir, que se necesita, además de todas estas actividades que está haciendo la hidroeléctrica de reforestación, mantenimiento de cuencas, una serie de actividades muy puntuales por las distintas entidades del Estado para lograr tener más y mejores recursos. Hablemos un poco del agua, después de la parte de la presa, los túneles, el área de máquinas, donde está generando la energía. El agua es devuelta a los ríos. ¿En qué condiciones mejor sale el agua después de la casa de máquinas respecto de las condiciones de cómo ingresó el agua a las turbinas y a las presas? Mire, normalmente esto es muy importante porque los ríos están teniendo una contaminación permanente y con un incremento considerable debido a que las poblaciones cada vez son más grandes y mayores aldeas, todo va creciendo y el recurso que se tiene en un río sirve para todo, incluso hay también potreros y todo esto, entonces algo se tiene que hacer integralmente e ir pensando en lo que es una vertiente de un río, todo cae al río y de ese río ya cada vez se va complicando el contenido, ¿verdad?, de todos los elementos que contaminan. O sea, que incluso entra para un agua con bastante contaminación, pero sí. ¿Cómo sale realmente después de las aquí viene, entonces, la causa son estos requerimientos propios del ser humano.
Entonces ahí, analizando un caudal que llega, pasa por la turbina, y esto es algo interesante. Cuando choca con la turbina, se pulveriza el agua, digamos, se vuelve en gotas. Hay un proceso de oxigenación. Lo cual logra oxigenarse y captar en mayor superficie. Se han hecho análisis específicos ahí con nosotros, porque damos agua potable a las comunidades, y entonces antes de decir el grado de cloración es de tantos kilogramos por litro, metro cúbico, etcétera, se hace el análisis antes y después de la turbina. Increíble, se logra una disminución en más de la mitad de los contenidos que lleva el agua bajo condiciones naturales, agua arriba, antes de la turbinización. Es decir, que el agua que está entregando Hidroeléctrica Pasabien después de la casa de máquinas está potabilizada, sí, sale en una forma más limpia por ese proceso de oxigenación, y adicionalmente ustedes tienen un proceso donde están agregando un cloro también para que sea potable. Es decir, el agua se logra, cuando pasa por la turbinización, mejora su calidad, definitivamente. Pero todavía ahí ya viene la preocupación, se toma el análisis y se dice aquí todavía hay que hace el proceso de más, y el proceso también. De cloración. Ahora, el agua que sale adicionalmente para las comunidades, tengo entendido que también hay tomas de riego. ¿Cómo se maneja este sistema y cómo llega esa agua a las distintas comunidades para aprovechar esa agua y que ayude a las plantaciones que ellos tienen en el área? Sí, mire, pues ahí ya son casos específicos, son canales que están ahí de riego que ya tenían mucho más tiempo que en sí la propia hidroeléctrica, ¿verdad? Igual que la toma de las comunidades para su uso doméstico. Pero ahí pues lo que se ha hecho es desarrollar un programa de asesoría en la cual se dan orientación sobre aspectos técnicos de cómo diseñar la toma, cómo hacer los canales, mantenimiento de los canales, e incluso ya como de 4 canales se hizo uno como que diseño típico, para que se conozca ya su operación, objetivo, mantenimiento, cuando hay exceso de agua, el agua que vuelva al río, y si no, que continúe por el canal. O sea, y que se aproveche esa agua para esa agua la usan ya los distintos cultivos. Vamos a seguir desarrollando el tema después de un corte. Continuamos con el tema de la hidroeléctrica Inversiones Pasabien en Río Hondo, Zacapa. Hablábamos entonces de que el agua que entregan las hidroeléctricas es con una mayor pureza, que para la población se está haciendo un proceso de cloración para que sea agua potable, y que también se entrega agua para los cultivos que tienen las comunidades. Es muy importante, y que las hidroeléctricas únicamente utilizan el agua y no la consumen. Hablemos de los proyectos de desarrollo rural que se están llevando a cabo a través de Hidroeléctrica Pasabien en sus distintas comunidades, por ejemplo, en salud, en educación, en proyectos productivos. ¿Cuáles son estos? Bueno, ahí pues ya es una proyección hacia las comunidades que están alrededor de la vertiente del río Pasabien, y en este sentido pues se han desarrollado programas inicialmente de cursos de reforestación para las escuelas. Ya se han tenido una participación de 590 alumnos en esos programas. Llevamos 2 años de estar impartiendo. También se desarrolló un programa de reforestación para las aldeas, dando un monto de 17,000 especies a ser sembradas en las áreas, veredas y todo de las comunidades. Se han desarrollado apoyo en la construcción y reconstrucción de áreas escolares, y también se ha apoyado el programa de Escuelas del Futuro, donde se está determinando la necesidad de equipamientos de computación para la enseñanza. Es importante referir que una empresa relacionada con nosotros equipó a 2 escuelas, una Montegrande, otra Santa Cruz, con 2 laboratorios con más de 10 unidades de computación para cada escuela, y también se suplió el
el profesor, el encargado, el técnico de capacitación de los alumnos. Es decir, que son escuelas que tienen sus laboratorios de informática con internet inclusive. Ya, exactamente, sí, ese es el objetivo, ya que tengan un objetivo y una formación integral para la enseñanza. Bueno, eso en capacitación, formación. Después de esto, en salud se han desarrollado programas, específicamente en la aldea Santa Rosalía, que es la que está más lejana y en la parte alta de la planta. Ahí se tiene una clínica que es atendida periódicamente por un médico y una enfermera. Servicios médicos básicos. Servicios médicos básicos. Y en la parte baja del caudal del río, donde está el resto de aldeas, ahí se han coordinado jornadas médicas con el Ministerio de Salud y con otras instituciones públicas y privadas, con las que se han llevado acciones de exámenes, control, etcétera, todo eso, dando equipamiento e incluso medicamentos. Entonces ahí es promoviendo lo que es el concepto de la importancia de la medicina. Y por último, se está desarrollando un programa de diseño de un manual sobre salud preventiva, la cual esperamos que también se implemente un curso regional para llevar ese conocimiento básico a las escuelas. Es decir, que están poniendo en práctica la responsabilidad social e empresarial. Exactamente, todo eso lo tenemos comprendido entre ese esquema, dentro de un aspecto ordenado, metodológico y con una continuidad para que se determinen los logros y éxitos que pueden llegar a tenerse. ¿Cómo han estado trabajando con los COCODES, con las comunidades, y qué disponibilidad y apertura hay de parte de la empresa Pasabien para el diálogo, para esa convivencia armónica con las comunidades, con el Consejo Municipal, con el gobernador, con los diputados, con las autoridades del municipio y departamental? Mire, esto es muy importante, no está de más referir pues que la hidroeléctrica Pasabien tuvo una experiencia pues muy significativa del poco conocimiento que había en la región sobre los objetivos, operaciones e impacto en el medio ambiente y en la población principalmente de la operación de una hidroeléctrica. Esto pues hubo que desarrollar comunicación con ellos y principalmente dentro del programa de relación con los COCODES, ahí ha sido muy positivo porque con ellos es que se ha logrado implementar programas para ayuda en la distribución de su agua, porque nosotros suministramos el agua clorada, pero ellos la distribuyen, pero ahí ya se requiere una ayuda y colaboración para ellos en la construcción de sus depósitos de distribución. Es decir, que están trabajando con las comunidades, los COCODES. Exactamente. Adicionalmente se desarrollan programas, por ejemplo, de capacitación en panadería, corte, confección, y ha sido muy positivo. Proyectos productivos para que la gente es lo que se busca, es microempresas en la región que les puede dar ocupación, beneficio a habitantes de algo que no sabían cómo hacerlo y que ya queda sembrada la semilla para que ellos tengan una ocupación específica con una rentabilidad para ellos mismos. O sea que esos son aspectos. Aparte de esto, infraestructura, cuando está dentro de las posibilidades, ayudar a arreglar un camino o que requieren nivelar la calle principal o aspectos que estén dentro carretera, de las posibilidades. tengo entendido que ustedes pues han construido ahí también. Se ha colaborado con ellos, nivelación y todo. Llegar a grandes inversiones, todo tiene su limitación y no es una responsabilidad específica, pero sí importante, una colaboración y coordinación de los esfuerzos que hay para que ellos logren algo. Está la apertura entonces de la empresa a mantener el diálogo, eso acercamiento, a trabajar en conjunto en función del desarrollo de las comunidades del municipio. Sí, pues sí. Y las experiencias específicas, el caso de la salud, cuando ellos ya ven pues la efectividad en las jornadas de salud, que se deja el mensaje de lo que tienen que hacer y soluciones específicas, incluso se han programado y ejecutado ciertos exámenes para las personas, exámenes médicos que requiere ya cierto equipamiento y especialidad. Y hay comunicación con el Consejo Municipal también. Mire, con el Consejo Municipal ellos tienen un conocimiento de lo que se hace, ¿verdad? Okay. Y de todo esto. Ahí pues es muy importante intensificar esta comunicación y este reconocimiento de las responsabilidades que hay y los esfuerzos que se realizan
para ser aprovechados pues al máximo. Siempre hay oportunidad para mejorar. Ingeniero González, agradecemos su participación en este programa, haber conocido los beneficios de este proyecto de la hidroeléctrica Inversiones Pasavín, que contribuye al desarrollo de energía, pero también al desarrollo de sus comunidades y del municipio de Río Hondo. Agradecemos nuevamente su presencia en este programa. Guatemala es un país con un alto potencial para la generación de energía eléctrica por medio de los recursos naturales y renovables. Esto abarata los costos para la población y con una buena política se preserva el medio ambiente. Actualmente el 100% de la energía eléctrica generada en el país, como ya escuchamos, únicamente alrededor del 30% es producida por medio de hidroeléctricas. La cantidad de agua disponible en el país no se ve disminuida por el funcionamiento de las hidroeléctricas, puesto que no la consumen, únicamente se utiliza la fuerza de su cauce para producir energía. El buen aprovechamiento de las hidroeléctricas disminuirá considerablemente el consumo y la dependencia del petróleo para mantener una tarifa social adecuada, para bajar los costos de producción de energía eléctrica y para hacer más competitivas las empresas y al país. Guatemala necesita más hidroeléctricas para sustituir las generadoras de búnker y diésel. Los altos precios del petróleo, que ahora ha sobrepasado los $145, han hecho tambalear hasta las economías más fuertes de todo el mundo. Es necesario que nuestro país se anticipe a una crisis mayor y promueva el aprovechamiento de fuentes alternativas de energía hidroeléctrica. Tenemos que planificar por lo menos hasta el año 2025-2050. Guatemala debería de ser exportador de energía eléctrica generada por hidroeléctricas, lo cual contribuirá a mejoras de oportunidades para todos los guatemaltecos. Hidroeléctrica Pasavín es una empresa que sigue contribuyendo y seguramente va a continuar dando muchos beneficios a sus comunidades y al municipio de Río Hondo. Nos vemos la próxima semana en un programa tan interesante como el de hoy.